Y bueno, Profe, sí, le iba a decir que si podría subir las presentaciones de la clase pasada y una clase antes del examen. ok, sí, la de el dolor y la de inflamación, ¿no? Sí, por favor, profesor. Sí, sí, yo las subo. Gracias. No, a ti. Y bueno, vamos a avanzar en esta presentación. Es un tema bastante amplio y bastante amplio porque la farmacoterapia antiinfecciosa o antimicrobiana, pues incluye a muchos grupos de medicamentos, ¿no? Y pues bueno, vamos a esta sesión a darla en dos partes. Esta sería la primera parte y nos vamos a enfocar a los principios generales del tratamiento con antibióticos y algunas clases de ellos. Y en la siguiente, pues vamos a concluir tratando de finalizar los antibióticos, que son el grupo más numeroso de este grupo de medicamentos. Y también mencionaremos algunas generalidades acerca del tratamiento para otra clase de agentes infecciosos. Ok, dejen que avance. Denme un segundo. Ok, bueno, ya nos saltó hasta la diapositiva número 3. Bueno, el día de hoy nos vamos a fijar algunos objetivos. El primero de ellos es describir las diferentes clases de medicamentos que empleamos en una antibiótico-terapia o antibioterapia, o tratamiento antiinfeccioso o tratamiento antimicrobiano, es exactamente lo mismo, de algunas enfermedades infecciosas que ocurren, pues, sobre todo en seres humanos, ¿no? Vamos a explicar cuál es el mecanismo de acción de cada una de ellas, de estas clases de medicamentos antiinfecciosos, y cuáles van a ser las indicaciones específicas para cada una de ellas. Y también, pues bueno, conocer las consideraciones de enfermería en la antibioterapia para un tratamiento que sea razonado y efectivo. Bueno, primero decir que las enfermedades infecciosas son todas aquellas que son provocadas por diferentes agentes microbianos. Ustedes saben, si han llevado previamente clases de microbiología o de infectología o algo muy parecido a este tipo de disciplinas. Las enfermedades infecciosas pueden estar provocadas tanto por agentes bacterianos como por agentes virus, que sabemos que hay diferentes variedades, por algún tipo de protozoario o también llamados parásitos. Hay algunos parásitos que son eh, eh, intracelulares, algunos viven en forma libre, pero también dentro de los parásitos encontramos a otros de mayores dimensiones, como son los gusanos, los helmintos, todas aquellas formas de gusanos que viven en nuestro tubo digestivo y que llegan a afectar también otros órganos. También nos pueden causar infecciones los hongos y esto ya es un término relativamente nuevo, los priones. Los priones, a diferencia de un virus, sabemos que de estos agentes quizá la forma más simple de lo que podría llamarse vida es un virus, y decimos forma de vida porque sabemos que contienen un material genético, contienen ya sea moléculas de DNA o de RNA y apenas unas envolturas que son
son mucho, en tamaño mucho menores que, por ejemplo, una bacteria, ¿no? Pero resulta que los priones son simplemente una proteína, es una cadena de aminoácidos, no es otra cosa más que una proteína, pero que tiene las propiedades de causar enfermedades infecciosas. Algunas de estas enfermedades se conocen como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Otra es, por ejemplo, lo que ustedes a lo mejor alguna vez han escuchado como el síndrome de las vacas locas. Es una enfermedad que ya hace algunos años surgió y que se caracterizaba porque el ganado vacuno precisamente comenzaba a tener pues un comportamiento muy errático, muy incontrolado, hasta que finalmente morían, ¿no? Entonces, finalmente una afección que estaba involucrado el sistema nervioso central y son estas proteínas las que infectan ese tejido y lamentablemente pues al día de hoy no hay cura para ese tipo de enfermedades infecciosas, pero sí las hay para las enfermedades que son provocadas por bacterias, por virus, por protozoarios, por hongos, y bueno, y esto porque pues existen tratamientos que han sido desarrollados a lo largo de pues ya varios años, varias décadas, algunos de ellos, que han sido muy efectivos para tratar la infección por estos agentes, pero que también por mecanismos de las bacterias se forman resistencia a estos medicamentos, a estos agentes terapéuticos. Entonces llega un momento en que ya no son tan eficientes y aunque utilicemos uno u otro antibiótico, vamos a encontrarnos con que no es fácil tratar ese tipo de infecciones, ¿no? Y bueno, entonces decíamos que de todos estos agentes, pues bueno, en la naturaleza existe una variedad muy amplia de cada uno de ellos, pero nos vamos a enfocar en primer lugar con las bacterias, ¿no? Con todos esos organismos que son unicelulares y que tienen características muy propias de que, pues, algunas de ellas hay bacterias que se llaman procariotas, otras que son eucariotas, es decir, unas sí tienen núcleo, otras no tienen núcleo, pero tienen su material genético, tienen un citoplasma, tienen algunos organelos celulares, tienen su membrana celular y algunas tienen una pared celular. Obviamente algunas tendrán algún otro tipo de estructura que les facilita su capacidad para infectar a un organismo, como pueden ser, por ejemplo, cilios, pilis, flagelos y diferentes elementos que les digo, van a ayudar a que esta bacteria pues tenga una mayor capacidad infecciosa. Bueno, como generalidades podemos decir que un antibiótico pues es un compuesto químico que tiene el propósito de destruir o la propiedad de destruir o inhibir el crecimiento de un microorganismo. De hecho, si ustedes en algún libro de farmacología consultan este tema, va a estar incluido incluso como una sección dentro de los agentes quimioterapéuticos. ¿Por qué? Porque se dice que un agente quimioterapéutico es aquel que tiene la propiedad de destruir a una célula, en este caso una célula que nos está causando un daño, una célula infecciosa, una bacteria. Pero también, por ejemplo, en la quimioterapia tenemos a la quimioterapia antitumoral, que es la que va dirigida a destruir las células cancerosas, las células que tienen un comportamiento maligno. Y finalmente son incluidos estos dos tipos de agentes en esa clase de agentes quimioterapéuticos. Pero es más común que nosotros hablemos de antibióticos, de agentes antimicrobianos, agentes antiinfecciosos, tratamientos, cualquier combinación de estos términos, ¿no? Y es completamente aceptable, se pueden usar de manera indistinta. Cuando ya hablamos de antibióticos, bueno, o antibacterianos, pues estamos haciendo la especificación de que el tratamiento que vamos a emplear pues va dirigido únicamente a matar bacterias. Y bueno, estos agentes
que vamos a emplear en la antibioterapia, de acuerdo al mecanismo de acción que posean, podrían llegar a ser efectivos contra ciertos agentes, pero, como ya les había mencionado, estas bacterias, digamos, ante ya la exposición a estas sustancias, pueden comenzar a desarrollar mecanismos de resistencia, como cuáles a lo mejor cambian la expresión de receptores a los cuales los antibióticos se unían en su pared celular, en su membrana celular, a lo mejor sintetizan y crean enzimas que serían sustancias que hidrolizan, que destruyen las moléculas de los antibióticos, como por ejemplo en el caso de los antibióticos a la clase que pertenece a la penicilina. Las bacterias desarrollan un tipo de enzima que se llama penicilinasa. Y esta penicilinasa es parte de un grupo de enzimas que todas ellas se reconocen o se llaman em, se me fue ahorita el término, son betalactamasas, es decir, que son enzimas que van a romper la molécula básica de esa penicilina y de otro tipo de agente que comparte esta estructura básica de la penicilina. Entonces, las bacterias tienen sus propios sistemas de síntesis de proteínas y es a través de este que reconocen cuáles son los cambios que deben de provocar en su funcionamiento para poder tener esa sobrevivencia a los agentes a los agentes antibióticos, ¿no? Y bueno, eh, cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento con alguno de estos medicamentos, siempre debemos de asegurarnos cuál es la causa, cuál es la etiología de esa infección. Es en el cuadro clínico hay síntomas de la sospecha, la sugerencia de que se trata definitivamente de un proceso de pensar todavía más cuál es el agente probable que nos está causando esta enfermedad para que nosotros en un principio podamos iniciar un tratamiento empírico, es decir, que nosotros asumimos que esta enfermedad, por decir, una infección respiratoria, está provocada por un agente bacteriano y por lo tanto necesitamos utilizar un antibiótico. Pero si nosotros tenemos la sospecha de que la infección es causada por un virus, bueno, no vamos a emplear ningún tipo de antibiótico y vamos a emplear quizá otro tipo de medidas para ayudar a tratar los síntomas. Una vez que nosotros tenemos ya la sospecha clínica, bueno, aún existen todavía algunos recursos diagnósticos que nos permiten conocer ya cuál es el agente responsable de esa infección. Y para ello tenemos pruebas como, por ejemplo, exudados faringios, exudados cérvico-vaginales, hemocultivos, urocultivos, estudios moleculares como la PCR que se aplica ahora para detectar el COVID o también para otro tipo de virus como el virus de la influenza, etcétera, ¿no? Hay pues también una amplia variedad de recursos diagnósticos que todos ellos nos pueden ser útiles. Claro que también no vamos a aplicarles todas las pruebas a un mismo paciente, pero en tanto nuestra sospecha clínica nos dirija hacia algún tipo de agente causal, pues vamos a tener la disponibilidad de ciertas pruebas, ¿no? Entonces, cuando ya las aplicamos, podemos dirigir aún más nuestro tratamiento antibiótico y el que habíamos comenzado de manera empírica, quizá lo podemos ajustar o en todo caso lo sustituimos o adicionamos algún otro agente que sea más efectivo contra esa bacteria en particular. Y también existen algunas pruebas, como por ejemplo cuando ustedes mandan a hacer un exudado faríngeo, casi siempre va a ir acompañado de lo que se conoce como un antibiograma. Y un antibiograma, pues es precisamente una prueba de sensibilidad en la cual una vez que se identifica el agente infeccioso,
se va a hacer una prueba exponiéndola a diferentes clases de antibióticos para ver su capacidad de inhibición sobre esa bacteria. Entonces, si el antibiótico es suficientemente efectivo para poder el crecimiento de esa bacteriano, podemos nosotros leer en un reporte que la bacteria es sensible, o por el contrario, que la bacteria es medianamente sensible o definitivamente resistente a ese antibiótico. Entonces, esto es lo que también explicaría por qué algunas personas que tienen algún proceso infeccioso, aun cuando reciban un antibiótico e incluso de amplio espectro, incluso a lo mejor de los antibióticos más recientes, más efectivos, no responden al tratamiento con antibióticos. ¿Por qué? Porque la bacteria ya ha desarrollado mecanismos de resistencia obviamente pues no, el antibiótico que elegimos no va a ser capaz de neutralizar a ese agente. Pero si nosotros en el antibiograma vemos que hay un antibiótico al cual se expuso esta bacteria y sí se inhibió su crecimiento y sí provocó su neutralización, entonces podemos cambiar nuestro antibiótico y elegir aquel que sí fue efectivo para que nosotros hagamos una intervención que sí va a ser efectiva, que sí va a reducir los síntomas. ¿Por qué? Porque la infección se va a comenzar a controlar. Y de acuerdo al tipo de agente, en algún momento hemos de requerir el empleo de diferentes antibióticos, de diferentes agentes, los podemos usar en combinación, pero también debemos saber cuáles sí pueden ser combinados y cuáles no, porque por ejemplo, aquí también van a haber, como en cualquier otra clase de medicamentos, interacciones de tipo farmacocinético y también interacciones de tipo farmacodinámico. Y en este caso, pues nos enfocaríamos a las interacciones de tipo farmacodinámico, cuando dice aquí que la combinación de diferentes antibióticos puede resultar en indiferencia, es decir, que la presencia de uno y otro antibiótico de diferentes clases no representa ningún cambio sobre el mecanismo de acción ni la eficacia de uno y otro medicamento. O sea, simplemente los dos se coadministran, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces es indiferente la presencia de uno al otro. La adición quiere decir que es la suma de los efectos, es decir, que si un antibiótico A tiene una capacidad inhibitoria, por decir, de un 30%, y el medicamento B tiene una capacidad inhibitoria de un 40%, la capacidad neutralizante de los dos antibióticos combinados, pues va a ser la suma de ese porcentaje, es decir, sería de un 70%. Y eso es a lo que llamamos adición. Pero también viene algo que es un sinergismo. Y el sinergismo es cuando se potencializa el efecto inhibitorio en la presencia de los dos antibióticos. Es decir, a lo mejor la capacidad neutralizante de un antibiótico es del 20% y del otro es exactamente del 20%. Pero como hay un sinergismo, es decir, se potencializa, se aumenta más allá de la suma de sus dos efectos y vamos a observar a lo mejor una capacidad inhibitoria de un 60%, es decir, un 20% más de la suma de los efectos de los dos. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen quizá vías, mecanismos de acción que se complementan y de esta manera destruyen de manera más eficiente a las bacterias. Y también tenemos el efecto antagónico, y esto es algo que ya habíamos visto en las interacciones farmacodinámicas, ¿no? Que el antagonismo se refiere a cuando un medicamento impide que otro tenga su efecto que estamos esperando, que estamos deseando. Entonces aquí nosotros administramos quizá 2 o hasta 3 antibióticos, pero resulta que estos son antagónicos, entonces ni uno ni otro van a ser suficientemente efectivos y su capacidad inhibitoria pues también se va a reducir a lo mínimo, ¿no? O sea, ni siquiera
asumiendo que aunque estemos administrando 3 diferentes clases de antibióticos, deberían tener una mayor capacidad para erradicar la infección. No va a ser así cuando nos enfrentemos a una situación de antagonismo. Y bueno, los agentes antiinfecciosos, y me refiero ya en este caso a los agentes antibacteriales, van a tener una forma de clasificarse que va a estar sujeta a diferentes características. Una primera de ellas es por su estructura química, es decir, los antibióticos se obtienen de diferentes fuentes. Algunos son naturales, otros son semisintéticos, otros son completamente sintéticos, sintetizados de novo, y sus estructuras obviamente van a tener químicamente diferente conformación. Y podemos reconocer algunas clases que ustedes seguramente han escuchado, como los antibióticos betalactámicos, como las tetraciclinas, como los aminoglucósidos, las quinolonas, glucopéptidos, macrólidos, etcétera, ¿no? Hay una amplia variedad de estos antibióticos de acuerdo a su estructura química. Y, por ejemplo, los betalactámicos se llaman así porque tienen dentro de su estructura un elemento que se llama anillo betalactámico. Y ese anillo betalactámico está presente precisamente en los antibióticos como la penicilina, como las cefalosporinas, como otros antibióticos como los Monobactam, Carbapenems, y que aunque cada uno de ellos tiene diferentes propiedades, diferentes indicaciones, quizás hasta vías de administración, químicamente comparten ese anillo, pero ya son muy diferentes en su uso en la práctica. Y bueno, el resto de antibióticos, conforme a su estructura química, pues precisamente van a tener esa misma variedad y que, bueno, no vamos a enfocarnos mucho allá a su estructura química porque, bueno, eso no es el objetivo de la clase. Pero por su espectro antimicrobiano, nosotros podemos reconocer a agentes, y quizá este término lo han escuchado también, cuando se dice que un antibiótico es de amplio espectro, ¿no? Pero también existen los que son de un espectro reducido y los que tienen un espectro intermedio. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a la propiedad que va a tener este agente antimicrobiano para poder inhibir a un número mayor o menor o muy limitado de agentes infecciosos, ¿no? Los antibióticos de amplio espectro incluso tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de algunos, no solo de múltiples bacterias, tanto gram positivas, gram negativas, bacterias aerobias, anaerobias, sino también incluso algunas formas de protozoarios, es decir, parásitos, también virus, ¿no? Y que eso permite que puedan tener indicaciones incluso para ese tipo de enfermedades, ¿no? Pero obviamente entre menor sea el espectro de bacterias o de agentes a los cuales ese antibiótico puede inhibir, pues bueno, estamos hablando precisamente de un espectro intermedio o reducido. Pero también sabemos que de acuerdo a su efecto antimicrobiano, van a haber antibióticos que van a tener capacidad bacteriostática y otros que van a ser bactericidas. ¿Y a qué se refieren esos dos términos? Un bacteriostático es aquel que únicamente detiene un poco la reproducción de esa bacteria o su capacidad para poder causar la enfermedad, es decir, a lo mejor su capacidad para sintetizar toxinas, para sintetizar algunas otras sustancias que van a tener propiedades como lipopolisacáridos, enzimas como coagulasa,
etcétera, ¿no? Pero no van a ser por sí solos estos agentes suficientemente capaces de matar a las bacterias por completo, sino simplemente se detienen sus mecanismos sobre los cuales la bacteria a lo mejor se alimenta, se nutre, se replica, y de esta manera pues se va reduciendo un poquito su capacidad de infectividad, de virulencia, pero en tanto se retira el antibiótico, nuevamente la bacteria comienza otra vez su efecto, o perdón, echa a andar toda su maquinaria de su ciclo de vida, y vuelve la enfermedad otra vez a expresarse de manera evidente. Pero un bactericida es un antibiótico que va a entrar y va a romper todo el ciclo de vida de esa bacteria, va a romper su replicación, va a romper la célula incluso, o sea, va a provocar que esta estalle, se rompa, y que, bueno, va a ser más eficiente su mecanismo de acción que los antibióticos que son bacteriostáticos. Pero estos términos no son tan completamente claros, no se tiene así un listado, ¿no?, muy exhaustivo de cuáles van a ser los antibióticos que son bacteriostáticos y cuáles son bactericidas. En algunas ocasiones depende de la dosis que nosotros estemos administrando si el antibiótico solamente va a comportarse como un bacteriostático o se va a comportar como un bactericida, ¿no? Y también si un bacteriostático por sí solo tiene esa propiedad, cuando añadimos otro antibiótico que complementa su mecanismo de acción, se vuelve bactericida. Un caso típico de estos es, por ejemplo, el Bactrim, la combinación de trimetooprim con sulfametoxazol, que los dos inhiben una misma vía metabólica, que es esta, la de la síntesis del ácido fólico, y de esta manera entonces pues le dan en la torre a toda la maquinaria de la bacteria para poder sintetizar sus ácidos nucleicos, y pues con esto muere, ¿no? Muere este agente infeccioso. Y hay una clasificación que también está basada en este caso por su mecanismo de acción, y esto nos permite agrupar a diferentes antibióticos que pertenecen a otras clases, no precisamente que comparten su estructura química, no precisamente comparten su capacidad, su efecto, si es bacteriostático o bactericida, y no precisamente van a compartir alguna otra propiedad, pero que sí son comunes en que van a tener prácticamente el mismo blanco, la misma diana en su efecto. Y aquí podemos reconocer, por ejemplo, a un primer grupo que son los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Y en estos, pues bueno, básicamente su efecto, su mecanismo de acción, pues va a consistir precisamente de inhibir toda esa función celular en la bacteria, que le permite sintetizar esa pared bacteriana, que es una estructura rígida, que le da forma, que le da protección a la bacteria, que le da también una barrera que impide que los antibióticos puedan penetrar fácilmente al interior de su célula, y que llevan a cabo sus mecanismos de acción. Entonces, estos antibióticos por lo general van a ser bactericidas, como veíamos en la diapositiva. Voy a regresarme un poquito aquí. Los bacteriostáticos, por ejemplo, tenemos a las tetraciclinas, sulfamidas, trimetooprim, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas. Pero los bactericidas son, por ejemplo, los betalactámicos, aminoglucósidos, fosfomicina, la nitrofurantoína, polipéptidos, quinolona, rifampicina y vancomicina, porque todas ellas van a estar dirigidas precisamente a inhibir la síntesis de esa pared bacteriana. Y vemos aquí que se repiten esos mismos nombres, ¿no? Tenemos a los betalactámicos, a la fosfomicina, a la cicloserina, bacitracina, algunos glucopéptidos, la isoniazida, el etambutol y piracinamida. Estos últimos tres son medicamentos antituberculosos y que específicamente nos son de mucha utilidad para tratar esta infección, que es la tuberculosis pulmonar, pero también la misma bacteria que provoca la tuberculosis pulmonar, que es
Mycobacterium tuberculosis, ha creado resistencia a cada uno de estos agentes y entonces el tratamiento no podemos ya únicamente basarlo en solamente isoniazida, solamente en tambutol o solamente piracinamida, sino que tenemos que dar un tratamiento combinado, un esquema en donde empleemos estos antibióticos, e incluso hay otros más que se pueden adicionar de otras clases que no son de estos medicamentos antituberculosos tradicionales, pero que van a finalmente a tener un efecto sobre esta bacteria y que la van a inhibir, ¿no? Hay otros antibióticos que van a ser agrupados porque tienen unas propiedades para alterar la función de su membrana celular. Antes de la pared celular, hay algunas bacterias que tienen un revestimiento enseguida de su citoplasma y se conoce como una membrana celular y es muy parecida a la membrana celular de nuestras propias células humanas, ¿no? Ustedes recuerdan que una célula tiene una membrana celular que es una bicapa de lípidos y que le va a conferir propiedades en donde va a ser permeable o impermeable a ciertas sustancias, ¿no? Según también cargas eléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, esta estructura se comparte, ¿no? Un poco con la misma que tienen las bacterias. Y estas bacterias que únicamente poseen una membrana celular son quizá las que podrían ser más sensibles a un antibiótico porque fácilmente pueden penetrar a ellas, pero también estas bacterias son aquellas que tienen muchos mecanismos para causar resistencia bacteriana, entonces pues no nos podemos confiar en que todos los antibióticos van a ser eficaces porque en algún momento si nosotros no prescribimos un antibiótico de manera eficiente, razonada, si el paciente no concluye un tratamiento con antibióticos, si se interrumpe, si la dosis es subterapéutica, todas esas situaciones van a provocar que la bacteria se expone al antibiótico y aquellas que no fueron neutralizadas van a comenzar a sintetizar esos mecanismos que le van a conferir resistencia y a través de genes, a través de unos estructuras que se llaman plásmidos, que es decir, es material genético que se comparten entre las células, le van a decir, mira, te paso aquí el dato, esta es la forma en la que tú te puedes proteger contra este antibiótico y todas esas bacterias, cada vez que se reproduzcan, ya van a tener en su gen, pues esa resistencia al antibiótico y pues bueno, no vamos a tener un éxito, ¿no? En el tratamiento con antibióticos. Entonces, eso es bien importante porque, y esa es la razón también ahora por la que recientemente se ha vuelto una obligación que todas las farmacias que expendan medicamentos, cuando se vaya a expender, a comercializar un antibiótico, tiene que haber una receta médica que va a ser retenida o que va a ser sellada para que solamente por prescripción médica una persona pueda tener acceso a ellos. Porque si no, la gente sigue teniendo el comportamiento tradicional de que pues me duele la garganta, no va al médico y ese dolor de garganta podría ser algo irritativo, algo inflamatorio, algo sí infeccioso, pero puede ser viral, puede ser bacteriano, puede ser de otra naturaleza, puede ser, les digo, a lo mejor esa persona tiene reflujo gastroesofágico y la misma acidez de su estómago es la que le está provocando ese ardor y esa irritación en su garganta. Pero lo primero que hacen es que van a la farmacia y se acercan a la persona que atiende allí y dicen, oiga, ¿qué cree que tengo un dolor de garganta? ¿Qué será bueno para la infección, no? Y pues el de la farmacia le va a decir, pues mire, llévese unas amoxicilinas, o llévese una terramicina, o llévese unas inyecciones de ampigrim, o llévese unas penicilinas, o sabe qué, mire, este es muy bueno, llévese la ceftriaxona, ¿no? Entonces, ese uso es poco racional. ¿Por qué? Porque la gente no va a finalizar los tratamientos, porque si en 2 o 3 días mejoran los síntomas, lo van a interrumpir. Si a lo mejor se
se llevaron un antibiótico para uso parenteral. Si el paciente tuvo una reacción alérgica, suspenden el antibiótico, pero ya las bacterias que a lo mejor originaron la infección se expusieron a ese antibiótico y pues van a comenzar a desarrollar una resistencia porque el antibiótico no se continúa hasta finalizar el esquema de tratamiento. Entonces hay diferentes conductas que no son las correctas y que van a favorecer que estas bacterias, que todos estos agentes desarrollen estos mecanismos de resistencia bacteriana. Y bueno, regresando, pues hay alteraciones en la función de la membrana celular y allí tenemos otro tipo de antibióticos como la polimixina, la anfotericina B, la nistatina, que la nistatina, pues bueno, ya estamos hablando de agentes antimicóticos. Los imidazoles también son agentes antimicóticos como el fluconazol, el itraconazol, ¿no? Esos medicamentos que pueden ser para administración oral o pueden estar preparados en forma de ungüentos, cremas para administración tópica, según el tipo de infección a la que nos estemos enfrentando. Okay. Hay también mecanismos que van a interferir con la síntesis de proteínas, ¿no? Es decir, una bacteria, como cualquier otro tipo de células, tienen maquinarias, tienen ribosomas. Los ribosomas son un tipo de organelos celulares que tienen la propiedad de sintetizar proteínas. Entonces, esas proteínas pueden ser, les digo, las que forman su pared celular, las que forman elementos de su membrana o de su pared celular, como lipopolisacáridos, como también los cilios, los flagelos, pili, las enzimas que van a inactivar antibióticos como las betalactamasas, penicilinasas o enzimas que van a tener una capacidad virulenta como la coagulasa, también toxinas como la endotoxina, por ejemplo, del neumococo, algunas otras toxinas, por ejemplo, que sintetizan bacterias como Escherichia coli, ¿no? Que es una bacteria, una enterobacteria, es una bacteria que vive en nuestro intestino y que pues, de manera normal no va a causarnos enfermedad, pero si en ese momento nosotros, por ejemplo, tomamos un alimento o un agua que está contaminada con toxinas de estas enterobacterias, la toxina pues es una proteína soluble que la vamos a ingerir y que a lo mejor sin que la bacteria misma sea capaz todavía de replicarse en nuestro organismo, vamos a tener enseguida síntomas como por ejemplo de intoxicación alimentaria, como son el vómito, la náusea, dolor abdominal, vamos a tener quizá también hasta fiebre, dolor articular, dolor muscular, y en cuestión de a lo mejor algunos minutos u horas, vamos a ver los efectos de una toxina. Pero también hay propiedades, por ejemplo, de las bacterias que hasta que se replican y colonizan ciertos tejidos y en un número que ha rebasado nuestros mecanismos de defensa, es que van a producir la enfermedad, ¿no? Una invasión, ¿no? Entonces, hay bacterias como esta Escherichia coli que tienen diferentes clases, ¿no? Tienen propiedades enteroinvasivas, enterohemorrágicas, enterotoxigénicas y cada una de ellas va a tener un cuadro clínico muy diferente, ¿no? Hay otras toxinas que pueden ser mucho más potentes en sus efectos. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama estafilococo dorado, Staphylococcus aureus. Es una bacteria que produce una enzima que se llama, una toxina que se llama de choque tóxico, ¿no? Y esta va a provocar precisamente un estado de choque en esa persona, ¿no? Puede provocar una vasodilatación, una falla cardiovascular. También esa misma
bacteria produce una enzima que va a provocar, por ejemplo, una de sus formas de enfermedad, que es la necrólisis el síndrome de piel escaldada, que es que la piel se va a comenzar a formar como ámpulas y se va a comenzar a desprender. ¿Por qué? Por efectos de estas toxinas o de estas enzimas. Y entonces cada bacteria, cada grupo de agentes que nos encontremos va a tener diferentes capacidades de virulencia, de patogenicidad, de infectividad, etcétera, que la van a hacer más o menos agresiva a nuestro organismo y por lo tanto van a requerir uno u otra clase de antibióticos que sean efectivas para neutralizarlas. Si nosotros no elegimos el antibiótico correcto, les digo, únicamente vamos a provocar resistencia bacteriana y a que pues la enfermedad infecciosa pues comience a manifestarse con mayor prontitud y complicaciones, ¿no? Y bueno, en este grupo de inhibidores de la síntesis de proteínas, pues nos encontramos a antibióticos como los aminoglucósidos, como el cloranfenicol, las tetraciclinas, la tigeciclina, macrólidos, cetólidos o ketólidos, las lincosamidas, isoxasolidinonas, estreptograminas, el ácido fusídico, la nitrofurantoína y la mupirocina. Hay otra clase de antibióticos por su mecanismo de acción que se agrupan como inhibidores de la síntesis o de la función de ácidos nucleicos. ¿Y qué es lo que se va a provocar? Bueno, pues que los ácidos nucleicos no se formen o que se forman, pero no siguen un proceso que debería de seguirse para que comiencen a desempeñar sus funciones de replicación bacteriana, ¿no? Y en este grupo de antibióticos se incluyen las quinolonas, la rifampicina, los nitroimidazoles, la actinomicina D y la fidaxomicina. Y hay finalmente un grupo que se llama los inhibidores de la síntesis de metabolitos esenciales, y estos son algunos que van a interferir con la síntesis o con la obtención de algunos elementos que son necesarios para el metabolismo, para la nutrición o para la replicación bacteriana. Y aquí, por ejemplo, tenemos al trimetoprim y a las sulfamidas, que ustedes saben también que la sulfamidas y trimetoprim pueden haber en combinación, o sea, sulfametoxazol y trimetoprim. ¿Por qué? Porque los dos interfieren con esa vía de síntesis del ácido fólico que es necesario para la formación de las bases que forman los ácidos nucleicos, ¿no? La guanina, citosina, pirimidina, etcétera, ¿no? Todas ellas son es necesario que el ácido fólico se obtenga y estos antibióticos van a inhibir esa vía. Por eso, también entre sus contraindicaciones y las propiedades teratogénicas que se asocian con estos antibióticos, es este mismo mecanismo de inhibición de la síntesis de estas bases que forman nuestros ácidos nucleicos, las que van a provocar los defectos congénitos que están asociados con este tipo de antibióticos, ¿no? Entonces, como ven ustedes, hay, les digo, una forma de clasificar diferentes, se agrupan algunos medicamentos que comparten su estructura química, como por ejemplo los betalactámicos en los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana, pero decíamos que dentro de los betalactámicos pues están incluidos también las cefalosporinas, la vancomicina, los carbapenems, monobactams, etcétera. Y también, por ejemplo, en el caso de los que alteran los que inhiben la síntesis proteica, bueno, pues tenemos a los aminoglucósidos, pero los aminoglucósidos, pues también es un grupo bastante amplio de antibióticos que incluyen los que ustedes ya han escuchado en otras sesiones, como son la
la gentamicina, la micacina, la candamicina, tobramicina, neomicina, etc. La cloramphenicol, pues que es un antibiótico que es una clase muy diferente a estos aminoglucósidos, a las tetraciclinas, pero que comparten también esa inhibición de la síntesis de proteínas. La tetraciclina es lo mismo, es un grupo terapéutico que incluye, o un grupo químico que incluye otro tipo de sustancias como la tetraciclina, como la oxitetraciclina, y macrólidos como la lincomicina, la clindamicina, y aunque les digo, estructuralmente pueden compartir algunas propiedades, no todas van a tener la misma potencia. Y ahora en esta imagen es un esquema en el que podemos observar, ¿no? una bacteria prototípica, es decir, que incluye varios de los elementos que le confieren algunas propiedades, como por ejemplo, ustedes observan que aquí en la parte más inferior hay una estructura en color verde, eso es un flagelo, pero también vemos como en la parte superior, en el otro extremo, tiene como unas vellosidades, que eso se llaman pili, que son como una especie de pelos que les va a permitir adherirse, o sea, se pegan a las células a las cuales van a infectar. Pero también vean ustedes cómo lo que parece como una salchicha, que es el cuerpo de esta bacteria, está conformado por diferentes capas, ¿no? Desde la pared celular, y tenemos una membrana celular más interna, y al interior de la bacteria vemos allí, ¿no? Unos filamentos que están allí como entrelazados, que es precisamente el material genético que puede ser el DNA, eh, y, y algunas partículas que se ven allí como inclusiones, ¿no? Como puntitos de colores azul, morados, etcétera, que son precisamente los ribosomas, que son esas organelos celulares que van a sintetizar proteínas. Entonces, vean ustedes de todos estos grupos terapéuticos que hablamos hace un momento, cómo van a estar dirigidos a diferentes tipos de estructuras en la bacteria para lograr su mecanismo, ya sea bacteriostático o sea bactericida. Y por ejemplo, tenemos a los inhibidores de la síntesis de proteínas que actúan precisamente sobre los ribosomas. Hay diferentes clases de ribosomas que se van a nombrar como subunidades. Subunidades, por ejemplo, 30, 50, hay 75, etcétera. Pero las que son de interés para fines de antibióticos son la 30 subunidades 30 y 50S, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que son inhibidores de la síntesis de proteínas y que van a actuar sobre ribosomas, pero específicamente sobre la subunidad 50S, tenemos a la eritromicina, que es un tipo de macrólido, a la clindamicina, también un macrólido, al Sinercid, ya pleuromutilinas, que esos antibióticos no son tan comunes, ¿no? Pero que tienen esa capacidad de inhibir esa subunidad 50S. Hay otros que su blanco es la subunidad 30S, y en ellos tenemos, por ejemplo, a los aminoglucósidos que acabamos de mencionar, a la gentamicina, que también es un aminoglucósido, a lo mismo que la streptomicina, y que la streptomicina también se utiliza como un medicamento antituberculoso. Las tetraciclinas y las glicilciclinas, ¿no? Entonces, todos los antibióticos que sean eh, tetraciclina, oxitetraciclina, minociclina, todos ellos pertenecen a ese tipo de tetraciclinas o glicilciclinas. Y tenemos a otros antibióticos que van a inhibir tanto a la subunidad 30S como a la 50S. Y aquí, por ejemplo, uno de ellos es Linezolid, que es un antibiótico que pues es el único disponible de su clase que se utiliza en la práctica clínica y que tiene esta mayor capacidad, ¿no? Entonces, dice aquí pues que se bloquea la iniciación de la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces,
al linezolid. Y tenemos a los que mencionamos en un principio en la primera diapositiva de los mecanismos de acción, a los que inhiben la síntesis de la pared celular. Y en estos pues tenemos a un mayor número de antibióticos agrupados en diferentes clases, ¿no?, químicas, como son las penicilinas, y en esas penicilinas pues nos encontramos a la penicilina G, a la penicilina, las aminopenicilinas como la amoxicilina, como la ampicilina, a otro tipo de penicilinas antiestafilococos como meticilina, netilcilina, etcétera, ¿no? Las cefalosporinas, bueno, cefalosporinas incluso se nombran en diferentes generaciones y todas ellas están incluidas, todas comparten el mismo mecanismo, que es bloquear la síntesis y reparación de una pared celular bacteriana. Los carbapenems, que son un tipo de antibiótico beta-lactámico, que su estructura química es sí un poco diferente a las penicilinas y a las cefalosporinas, pero que tienen ese mismo anillo beta-lactámico que comentábamos. La vancomicina, la bacitracina, la fosfomicina y la isoniazida. Hay otros antibióticos que van a provocar una alteración en la función de la membrana celular y, por ejemplo, aquí, ¿no?, el mecanismo que nos indican es la pérdida o que causa una pérdida de la selectividad en la permeabilidad de esa membrana. Es decir, una membrana celular siempre va a ser selectiva. ¿Por qué? Porque va a permitir el paso de cierto tipo de elementos, como el agua, como algunos iones, algunos otros elementos, pero va a impedir el paso al interior de la célula o la salida del interior de la célula al espacio extracelular de algún tipo de moléculas. Entonces, esa selectividad es interrumpida o es alterada por antibióticos como la polimixina y la daptomicina. La polimixina, pues seguramente ustedes la recuerdan, la han escuchado, que los antibióticos que son tópicos, por ejemplo, dicen, ¿qué me puedo aplicar en los ojos porque tengo ahí una conjuntivitis? Y uno va a la farmacia y te dicen, pues mira, aquí tengo este que contiene polimixina B, neomicina, gramicidina, y aparte a lo mejor traen algún tipo de esteroide para reducir la inflamación, ¿no? Ese tipo de agentes son muy tóxicos y se administran por vía oral, por ello es que pues casi van a estar presentes únicamente en preparaciones tópicas externas. Y hay también, decíamos, ¿no?, aquellos grupos de antibióticos que van a provocar una alteración conformacional o en la síntesis de los ácidos nucleicos de las bacterias, tanto de ácido desoxirribonucleico como el ácido ribonucleico, ¿no?, es decir, DNA y RNA. ¿Por qué? Porque por un lado, tenemos a los que inhiben la replicación y la transcripción, ¿no? Se inhibe, por ejemplo, una enzima que se llama girasa, y esta girasa lo que hace es que la molécula de este ácido nucleico, que podríamos decir que es así como un fideo, necesita girarse, necesita formarse como podríamos decir, como chinitos, para que pueda ahora sí comenzar a ser funcional. Si no se gira, aunque sea una molécula íntegra, no tiene su capacidad funcional que debería tener. ¿Por qué? Porque no está bien conformada. Y tenemos en este caso pues a las quinolonas, ¿no? En las quinolonas encontramos antibióticos que son, por ejemplo, ustedes los conocen, ciprofloxacino, ¿no?, levofloxacino, ¿no? Esos antibióticos pertenecen a esta clase de las quinolonas. Y tenemos a otros que inhiben, por ejemplo, a la polimerasa de la RNA, que es específicamente sobre el ácido ribonucleico, y en este caso tenemos a un antituberculoso que es la rifampicina, ¿no? Y bueno, por aquí en este lado decíamos, ¿no?,
los agentes que interfieren con alguna vía metabólica que permite la obtención de algunos sustratos que son necesarios para la actividad celular en las bacterias. Y bueno, aquí nos indican, por ejemplo, la síntesis en el citoplasma, ¿no?, de las bacterias, y nos dice que bloquea las vías e inhibe el metabolismo bacteriano, y las clases que pertenecen a este tipo de fármacos antibióticos están las sulfonamidas o las famosas sulfas para los cuates y el trimetoprim, ¿no? Y bueno, de manera general, y esto pues a lo mejor no es para memorizarlo, pero sí nos permite tener una pauta, una visión general de cuáles son los antibióticos que nos van a ser útiles en determinados eh, eh, enfermedades infecciosas provocadas por algunos agentes muy específicos, ¿no? Y a manera así como que como les digo, como de panorama global, pues vamos a revisar esta tabla, este cuadro. Y bueno, tenemos una familia que son las sulfamidas o las sulfas o sulfonamidas, es exactamente lo mismo. Los ejemplos, ¿no?, algunos representantes de esta clase de antibióticos son la sulfadiazina, el sulfametoxazol. Aquí nos incluyen al trimetoprim, aunque no es como tal una sulfamida, pero bueno, por el mecanismo de acción lo agrupan en este tipo de familia, ¿no? Ese tipo de antibióticos van a ser muy útiles, por ejemplo, para enterobacterias, ¿no? Algunas que causan infecciones gastrointestinales como E. coli, ¿no? También nos causan algunas infecciones urinarias y por ello son tratamientos de primera elección para ese tipo de infecciones, aunque les digo que pues hay bacterias que ya ofrecen resistencia y pues su grado de sensibilidad ya es un poquito menor. Pero también hay algunos otros otros agentes infecciosos que van a ser sí muy sensibles. Y por ejemplo, decíamos que habían agentes que eran de amplio espectro, porque no solamente eran capaces de neutralizar a agentes bacterianos, sino que incluso podrían inhibir a otro tipo de agentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos indican dos microbios, uno que es Toxoplasma gondii, que es un tipo de parásito que causa una enfermedad pulmonar llamada toxoplasmosis, que también podría provocar una enfermedad del sistema nervioso central, que, pues bueno, generalmente va a suceder en personas que están en un estado de inmunosupresión, porque es una infección oportunista, y esto pues lo vemos, por ejemplo, en pacientes con infección por VIH, ¿no? En pacientes con SIDA pueden tener toxoplasmosis. Y también tenemos a otro agente que es Pneumocystis jirovecii. Antes este agente tenía otro tipo de nombre, pero este es el reciente, y este es responsable también de infecciones pulmonares, de una neumonía, y ahora ya, les digo, se nombra de esta forma. Y pues bueno, el mecanismo de acción, ya lo habíamos visto, se inhibe la síntesis del folato bacteriano o del folato en estos agentes eh, protozoarios, y impiden su replicación, y con ello pues al tratamiento en el tiempo que lo empleemos va a ser capaz de inhibir completamente la reproducción bacteriana hasta que la bacteria simplemente desaparezca, ¿no? Entre las familias de los antibióticos betalactámicos, bueno, pues les decía, hay varias clases de clases químicas de antibióticos. Tenemos a las penicilinas, y en estas penicilinas tenemos a la bencilpenicilina, fenoximetilpenicilina, que van a tener un principal efecto sobre las bacterias gram positivas, y un efecto quizá poco significativo, pero también podría llegar a ser interesante en el tratamiento de algunas infecciones gram negativas. Recuerden ustedes, a lo mejor no es tampoco el motivo de esta clase, pero nosotros cuando hablamos de bacterias gram positivas o gram negativas,
se refiere a una coloración que obtienen a partir de una técnica de tinción de laboratorio de microbiología que se llama tinción de Gram, en donde se adicionan una serie de colorantes y se van a fijar a los elementos celulares de la bacteria y le van a dar una coloración ya sea como naranja, rojiza, pajiza o hacia violetas, azules, morados, y eso nos va a permitir identificar las bacterias que son gram positivas y gram negativas. Y de esta manera, cada una de esas bacterias va a tener un tipo de características muy específicas de infección. Entonces, y bueno, ya existen, pues, por supuesto, listados de bacterias que están incluidas en el grupo de gram positivos y gram negativos, y eso también nos permite a nosotros, una vez que aislamos el agente causal de esta infección, podamos dirigir nuestro tratamiento antibiótico de manera más efectiva. También hay otro tipo de penicilinas. Les digo que la gran mayoría de las penicilinas o de las que fueron formadas inicialmente son muy sensibles a la acción de enzimas que rompen su anillo betalactámico y pues quedan ahí inactivos, ¿no? Pero hay antibióticos de tipo penicilina que son resistentes a esta penicilinasa y tenemos allí, por ejemplo, a la flucloxacilina, temocilina, y bueno, están indicadas en infecciones estafilocócicas porque esta bacteria, el estafilococo dorado, es uno de los que tiene esa capacidad de sintetizar estas betalactamasas, ¿no? Hay penicilinas que son de amplio espectro, como la amoxicilina, la ampicilina, y que va dirigida principalmente a bacterias gram positivas y algunas gram negativas. Las penicilinas antiseudomonas, es decir, hay una bacteria que también es de un interés clínico muy grande, que se llama Pseudomonas aeruginosa. Esta pseudomona es una bacteria que tiene la particularidad de que ha desarrollado muchísima resistencia a una gran cantidad de antibióticos, ¿no? De hecho, a nivel hospitalario existe, ¿no? El tema de la infección nosocomial o intrahospitalaria por pseudomonas, y vaya que es una infección difícil de tratar, difícil de erradicar y muchas veces pues desafiante, porque puede uno emplear todo el armamento de antibióticos que tenemos disponible y la bacteria no va a poder ser neutralizada, ¿no? Entonces causa infecciones muy graves y pues sin un agente que sea efectivo, pues el paciente pues puede morir, ¿no? Y a este tipo de penicilinas que van dirigidas contra pseudomonas tenemos, por ejemplo, a la piperacilina, ticarcilina, y dice aquí que es efectiva en algunos agentes gram negativos, pero específicamente sobre Pseudomonas aeruginosa. Hay otro antibiótico betalactámico que son mesilinam y derivados, que son pimecilinam, y que va principalmente dirigido a antibióticos, a agentes, bacterias gram negativas. Las cefalosporinas, bueno, pues es un grupo también muy amplio de antibióticos. Aquí nos mencionan algunas clases de ellos, que son cefaclor, cefadroxilo, cefalexina, cefixima, cefotaxima, cefodoxima, cefradina, ceftarolina, ceftacidima, ceftraxona, cefuroxima y otros más. Y son antibióticos de amplio espectro que van a tener principal actividad sobre bacterias gram positivas y gram negativas, ¿no? Los llamados carbapenémicos o carbapenems son algunos de ellos ertapenem, imipenem, meropenem, doripenem, y van a ir dirigidos contra agentes bacterianos gram positivos y gram negativos. Y estos tipos de antibióticos ya casi su uso es exclusivo en los hospitales, precisamente porque tienen una alta eficacia contra bacterias que son resistentes, tiene un amplio espectro antibacteriano, pero se prefiere para infecciones que ya son muy graves, ¿no? Y algunos de ellos se utilizan en tratamientos combinados cuando nos enfrentamos a infecciones como
septicemia, infecciones intraabdominales, neumonías también que ya son resistentes a algún tipo de tratamiento, etcétera, ¿no? Y a los monobactámicos o monobactams, que hay diferentes agentes, pero quizá el más común, y por ejemplo en Estados Unidos el único disponible, es el Astreonam, y pues este va dirigido contra bacilos gram negativos. Y todos estos que mencionamos, todos este tipo de penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactams, etcétera, todos tienen un mecanismo de acción común que es inhibir la síntesis de una sustancia que se llama peptidoglicano, que está presente en la pared celular, y al inhibir este peptidoglicano, pues la pared celular comienza a debilitarse y simplemente la bacteria, el interior de la célula, tiene un medio hipertónico, hiperosmolar, es decir, está muy concentrado, ¿no?, de algunos elementos, y cuando está la bacteria presente en un medio que es isotónico, como en nuestra sangre, o es hipotónico, se comienzan a permear sus elementos dentro de la célula al exterior de la célula, o el agua entra al interior de la célula por efecto osmótico y la bacteria se infla y estalla, se rompe, y por eso es que todos los antibióticos que pertenecen a estas clases tienen una propiedad bactericida. Hay los llamados glucopéptidos, que también son algunos de origen, se obtienen a partir de algunas bacterias, algunos hongos, etcétera. Y de aquí podemos reconocer a la vancomicina, ticoplanina, daptomicina. Van a estar dirigidos contra los microorganismos gram positivos, y estos, al igual que las beta-lactámicos, van a tener su efecto para inhibir la síntesis de la pared celular. Y tenemos otros antibióticos que son las polimixinas, que uno es, por ejemplo, el colistimetato, pero más comúnmente conocemos a la polimixina B, y aquí pues va dirigido a microorganismos gram negativos, y su efecto es precisamente alterar la membrana celular de las bacterias. Tetraciclinas, bueno, hablábamos precisamente de que hay diferentes clases de meclociclina, doxiciclina, limeciclina, minociclina, oxitetraciclina, tetraciclina, tihexiclina, y todas ellas tienen propiedades también de amplio espectro contra bacterias gram positivas y gram negativas. Los aminoglucósidos también decimos que es un grupo muy amplio, y están incluidos, solo por recordar, amicacina, gentamicina, neomicina, tobramicina, y también va dirigida contra bacterias gram negativas y algunas gram positivas. Los macrólidos también son un grupo de antibióticos de amplio espectro que vemos comúnmente prescritos para tratar infecciones respiratorias, como la acitromicina, ahora malamente empleada para el tratamiento de COVID, y muchos dicen que para la prevención de COVID. La verdad es que no tiene ninguna utilidad, ¿no? Pero bueno, la acitromicina es un macrólido, es un agente que va a atacar principalmente bacterias. Sí se ha demostrado a nivel de investigación básica que posee alguna capacidad inhibitoria sobre algunos virus, y precisamente algunos de la clase de los coronavirus, pero eso estamos hablando de un hallazgo in vitro, es decir, a nivel de laboratorio. Sin embargo, muchos han tomado eso como un principio por el cual justifican su uso en la terapéutica de COVID-19, y la verdad es que ya después de varios estudios clínicos, uno de ellos de gran escala que hizo la OMS, demostró que no es efectivo utilizarlo en este tipo de enfermedades. Pero bueno, tenemos a claritromicina, la eritromicina, espiramicina, telitromicina, y de aquí, pues bueno, la eritromicina pues es un agente también usado muy comúnmente, sobre todo en aquellas personas que tienen un antecedente, o dicen tener un antecedente
una alergia a la penicilina. Y bueno, prácticamente las bacterias a las cuales son muy efectivos estos antibióticos macrólidos, pues son las mismas que para la penicilina. Por eso es que se puede utilizar como un sustituto de la penicilina en pacientes que que tienen este antecedente, ¿no? Si tenemos una faringoamigdalitis, por ejemplo, un paciente con una faringoamigdalitis estreptocócica, necesariamente el agente con el que vamos a iniciar es la penicilina G, ya sea procaínica o benzatínica. Pero si la persona es alérgica, bueno, una buena opción es utilizar eritromicina. Pero si no tiene ninguna contraindicación, lo ideal es utilizar la penicilina. Las oxazolidinonas, que decíamos el único representante, pues es el linezolid, y pues va dirigido principalmente a bacterias gram positivas. Lincosamidas, bueno, que tienen una estructura un poco semejante a los macrólidos, pero tienen ahí alguna variante, y la clase pues aquí es la clindamicina o la lincomicina. Gram positivos también son sus blancos. Los anfenicoles, como el cloranfenicol, es un medicamento muy eficiente para tratar cierto tipo de enfermedades infecciosas, pero como tiene una alta capacidad de hepatotoxicidad, no se recomienda utilizarlo de manera habitual para cualquier tipo de infección, ¿no? Entonces, solamente en casos muy específicos, como por ejemplo el caso de infecciones por salmonela, nos puede llegar a ser útil, pero fuera de allí no es recomendable que lo empleemos para otro tipo de infecciones, aun cuando pues tiene actividad contra bacterias gram positivas y gram negativas. Hay otro grupo que son las streptograminas, que bueno, son clases a las que pertenece quinupristina, dalfopristina, principalmente va dirigida contra bacterias gram positivas. No son tan comunes, pero bueno, finalmente están disponibles. Y decíamos que todos estos antibióticos tienen la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas, tanto decíamos, dirigidas a la subunidad 30S, a la 50S o a ambas, ¿no? Y que de esta manera pues se van a inhibir diferentes mecanismos como dice aquí, iniciación, transpeptidación o translocación en la síntesis de esas proteínas, que finalmente van a desencadenar en que pues, la proteína que se iba a sintetizar no va a tener su mecanismo efector de, por ejemplo, convertirse en una enzima, convertirse en un elemento de la pared celular o convertirse en un elemento virulento de la bacteria, ¿no? Y bueno, hay otros antibióticos como los antimicobacterianos. Bueno, aquí se agrupan aquellos agentes que van a tener una capacidad para inhibir principalmente a un grupo de bacterias que son las micobacterias, que son las responsables de causar tuberculosis pulmonar o tuberculosis en otro sitio, no nada más pulmonar, hay tuberculosis ósea, tuberculosis cutánea, que la provocan especies de Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis. Cualquiera de las dos puede provocar estas enfermedades que mencionamos o que conocemos como tuberculosis. Pero también hay otras micobacterias que son de interés, como la responsable de la lepra o de la enfermedad de Hansen, es lo mismo. La lepra está causada por una bacteria que es Mycobacterium lepra. Entonces, estos agentes, bueno, son muy específicos para tratar estas infecciones. Y tenemos a la capreomicina, clofazimina, cicloserina, dapsona. La dapsona es principalmente dirigida al tratamiento de la lepra, etambutol, isoniazida, piracinamida, rifabutina, rifampicina para tuberculosis. Y pues bueno, dice aquí, pues la mayoría son utilizadas de manera exclusiva para infecciones micobacterianas. Sus mecanismos son diversos, ¿no? Entonces tendríamos que revisar cada uno de ellos, pero bueno, nos extenderíamos mucho más allá de estas dos clases que pretendemos terminar este tema. Y bueno, se prefiere que sean dirigidas únicamente para tratar enfermedades infecciosas por
micobacterias, porque si nosotros las llegáramos a emplear para otro tipo de agentes, aun cuando se demuestre que son sensibles, lo único que vamos a estar provocando es mayor resistencia bacteriana y que en algún momento quizá hasta los mecanismos de resistencia bacteriana se pueden compartir entre ellas mismas y entre diferentes especies a través de lo que se llaman plásmidos. Les decía que un plásmido es como una especie de mensaje genético que una bacteria lo comparte con otra bacteria y a partir de ese momento pues ya reconoce cómo es el mecanismo de resistencia y lo comienza a reproducir en su propia maquinaria de síntesis de proteínas. Y les digo, y esto puede suceder entre diferentes especies bacterianas. Entonces, por ello, pues el tratamiento de micobacterias de por sí es complicado, de por sí hay resistencia. Pues si nosotros nos quedamos sin estos agentes antimicóticos, micobacterianos, pues nos vamos a realmente meter en un problema porque no vamos a tener un tratamiento efectivo. Y las quinolonas. Las quinolonas, decíamos, hay quinolonas y otras que se llaman fluoroquinolonas, pero que finalmente comparten también una similitud en su estructura química. Y tenemos aquí a la ciprofloxacina o ciprofloxacino, es igual, levofloxacino, moxifloxacino, ácido nalidíxico, que aunque el nombre no es muy parecido a los otros, también pertenece a esta clase de quinolonas, norfloxacino y ofloxacino. Son antibióticos también de amplio espectro, que cubren bacterias gram positivas y gram negativas, y que su principal efecto va a ser interferir en la síntesis del DNA bacteriano. Y bueno, hay otros antibióticos que, bueno, no pertenecen a ninguna de estas clases que mencionamos, pero que también existen y pueden ser de utilidad en ciertos casos, como el ácido fusídico, principalmente en bacterias gram positivas, y su mecanismo es interferir con la síntesis de proteínas bacterianas. La nitrofurantoína, que ustedes seguramente reconocen como un tratamiento empleado para tratar infecciones urinarias principalmente, ¿no? Y nos dice aquí precisamente, ¿no? La indicación, infecciones de vías urinarias por bacterias gram negativas. ¿Y cuál es su mecanismo? Pues que daña a la molécula del DNA bacteriano y pues con esto impide su replicación. Metenamina, infecciones por vías de vías urinarias por gram negativos y también pues es un profármaco. Recuerden ustedes que hay sustancias que se emplean como medicamentos que se llaman profármacos y una vez que ingresan a nuestro cuerpo y que son sometidos a un tipo de metabolismo de primer paso, se biotransforman y dan origen a un metabolito activo. Y ese metabolito activo es el responsable de toda la actividad que pueda tener, en este caso la actividad bacteriana, y es a partir del formaldehído. Y bueno, vamos a comenzar con un primer grupo que son los inhibidores de la síntesis de la pared celular. Y decíamos que aquí los más representativos son los antibióticos llamados beta-lactámicos. Y tenemos aquí, pues, que están agrupados, ¿no? Diferentes clases químicas como son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems, los monobactams, los inhibidores de beta-lactamasa. Químicamente, pues bueno, tienen una estructura básica, que es el anillo beta-lactámico, independientemente de otros grupos funcionales que pueda tener la molécula, tienen en común este anillo beta-lactámico y eso es lo que les permite agruparlos como beta-lactámicos, pero también les confiere una susceptibilidad a las beta-lactamasas que hablábamos, que eran unas enzimas que son varias, no nada más son las penicilinasas, hay muchas más, y que todas estas, les digo, van a ir dirigidas a romper precisamente la molécula del anillo beta-lactámico y de esta manera, pues, inactivan completamente al antibiótico y no van a poder ser efectivos. Por muchas dosis que demos, por mucho que aumentemos la dosis, no va a provocar absolutamente nada si esa bacteria es resistente por este mecanismo de síntesis de enzimas hidrolíticas de
del anillo beta-lactámico. Su mecanismo de acción básico es inhibir la síntesis de la pared celular. Entonces, decíamos que inhiben a una sustancia que se llama péptidoglicano, que es un componente de esta pared celular, y al no incorporar este péptidoglicano a la pared celular, pues comienza a debilitarse y la bacteria termina por estar expuesta y para que los antibióticos penetren y sigan rompiendo su pared celular y finalmente la célula estalla, se muere. Y hay, pues aquí decía, ¿no? Hay algunos antibióticos beta-lactámicos que son inhibidos por acción de enzimas bacterianas llamadas beta-lactamasas, pero también hay algunos antibióticos de esta clase que son resistentes a esas beta-lactamasas. Y bueno, aquí tenemos un cuadro descriptivo que nos permite conocer algunas clases de antibióticos de este grupo de beta-lactámicos y pues las pautas para su dosificación, ¿no? Penicilinas comunes o las primeras, y a lo mejor aquí hago un pequeño paréntesis para recordar que la penicilina quizá no fue el primer agente que se descubrió que tuviera capacidad antibacteriana, pero sí fue el primer antibiótico que en la década en 1928 específicamente, un personaje, ¿no? Descubrió accidentalmente la penicilina. ¿Cómo? Bueno, pues él tenía cultivos de bacterias en unos medios de cultivo específicamente, pero que fueron contaminados con pues un tipo de hongo que pertenece a una familia llamada Penicillium, y observó que donde había un crecimiento de este hongo, el crecimiento de la bacteria, de las colonias bacterianas, era inhibido. Entonces, él pues tuvo pues, la hipótesis de que ese hongo producía algún tipo de sustancia que inhibía el crecimiento bacteriano, y fue así que se descubrió a la penicilina y fue nombrada precisamente porque se obtiene de una familia de hongos llamada Penicillium, y que ya quizá una década más tarde comenzó a sintetizarse a escala industrial, y esto significó un hito en la medicina, porque antes de esto pues, la gente se moría por cualquier tipo de infección, cualquier herida infectaba, se complicaba, y podía ser motivo de amputaciones, de cegueras si la infección era ocular, de neumonías, morir por gastroenteritis, morir por cualquier otro tipo de procesos infecciosos en los cuales pues nada podíamos hacer porque no había ningún tipo de intervención que pudiera ser efectiva. Se hicieron antes algunos intentos, ¿no? Por emplear incluso hasta mercurio, algunos otros preparados que no eran precisamente los más efectivos para tratar enfermedades infecciosas. Y sin embargo, bueno, pues el descubrimiento de la penicilina fue, les digo, este hito, este hecho trascendental que revolucionó toda la medicina, porque se comenzaron a estudiar y a sintetizar diferentes y a aislar diferentes agentes antibióticos a partir de especies de hongos y de otras bacterias, y otros pues ya sintetizados químicamente, haciendo diseñando una molécula que sea semejante a las que a lo mejor se obtienen de manera natural. Entonces la penicilina G, la penicilina B son dos representativas de estas penicilinas comunes. La penicilina B o V es la única que se administra por vía oral de esta clase de penicilinas, podríamos llamarle tradicionales. Y bueno, ahí vemos sus esquemas de dosificación. Ustedes ven que la penicilina G, ya sea benzatínica o procaínica, siempre se va a medir en unidades. Es decir, nos encontramos con la penicilina procaínica de 800,000 unidades, 400,000 unidades. La penicilina G benzatínica como las de 1.200.000 unidades. Y que bueno, aunque podríamos hacer una equivalencia
de cuántas unidades corresponden a una unidad de peso como miligramos, podríamos sacarlo, pero la verdad es que no tiene ninguna utilidad porque siempre los productos que contengan estas sustancias van a estar expresados como unidades y así es como los vamos a manejar. La dosis pues habitual en adultos, pues ahí la tenemos, pero también ya saben que va a haber una dosis ponderal en niños de cada uno de estos antibióticos y debemos de seguirla cuando hagamos la administración. Ustedes recuerdan también que las penicilinas, las cefalosporinas, o sea, todos estos antibióticos tienen también, comparten una reacción adversa que es que son nefrotóxicos. ¿Por qué? Porque forman complejos inmunitarios y estos se depositan en los riñones y causan algún proceso inflamatorio agudo y daño renal, ¿no? Entonces, pero también tenemos la necesidad de hacer un ajuste de dosis cuando tengamos un paciente que tenga una insuficiencia renal y que, bueno, obviamente lo decíamos, cuando la depuración de creatinina, que es nuestro indicador confiable para poder hacer ajustes de dosis, vamos a hacer un ajuste que puede ir desde el 50 al 75% de la dosis, cuando la depuración de creatinina esté aproximadamente todavía en 50 mililitros por minuto, o si ya se encuentra por debajo de todo esto, o sea, cuando hablamos de una insuficiencia renal terminal, bueno, pues la dosis apenas va a ser el 25%. ¿Por qué? Porque también, pues estos antibióticos, muchos de ellos se eliminan por vía renal y pues necesitamos una buena función renal para que las concentraciones también no rebasen las dosis terapéuticas y no llevemos a un paciente a un tipo de efecto tóxico, ¿no? Y bueno, podríamos hablar así de cada una de estas tipos de penicilinas. Ya nada más decimos recordar: penicilinas antistafilocócicas, cloxacilina, dicloxacilina, nafcicilina, oxacilina, cada una de ellas tiene ahí su esquema de dosificación. Penicilinas de amplio espectro, tenemos varias: amoxicilina. La amoxicilina con ácido clavulánico o con clavulanato de potasio es exactamente lo mismo, es una sal, ¿no? Y la piperacilina en combinación con tazobactam. Aquí quiero hacer una especificación precisamente de la amoxicilina con ácido clavulánico, que es uno de los antibióticos que empleamos muy comúnmente en tratar, por ejemplo, infecciones de la piel, infecciones respiratorias. Esta amoxicilina, pues bueno, es efectiva si nosotros la utilizamos sola, ¿no? Es decir, amoxicilina trihidratada únicamente, ¿no? Pero si nosotros agregamos el ácido clavulánico, le confiere mayor resistencia al efecto de las enzimas que van a hidrolizar el anillo betalactámico. De hecho, el ácido clavulánico es un inhibidor de betalactamasas. Entonces, cuando nosotros le agregamos ese ácido clavulánico o clavulanato de potasio, decimos que es lo mismo, a la amoxicilina, le conferimos un efecto de resistencia contra estas enzimas y por lo tanto podemos emplear esos antibióticos aun cuando hayamos aislado una bacteria, por ejemplo, estafilococo o estreptococo, que tenga esa capacidad de síntesis de betalactamasas, ¿no? Pero obviamente pues también hay que hacer la administración correcta, seguir el mismo esquema de frecuencia, de dosificación, de duración del tratamiento, porque también hay enzimas que van a hidrolizar el ácido clavulánico. Entonces, por eso debemos de hacer un uso racional de los antibióticos, porque lamentablemente les digo, muchos de esos antibióticos se venden así sin receta y lamentablemente lo único que se provoca es resistencia bacteriana, ¿no? Y nosotros como profesionales de la salud a veces también contribuimos a eso porque se nos hace fácil simplemente prescribir un medicamento, o si tenemos una farmacia, pues facilitar el medicamento a quienes no lo van a saber emplear. ¿Okay?
Y la piperacilina tazobactam, pues bueno, es una combinación que veíamos que pues son antibióticos que van a tener propiedades anti-pseudomonas y que pues precisamente van a estar dirigidas en ese tipo de infecciones que ya son graves. Y bueno, las penicilinas, su utilidad clínica, pues van a ser muy variadas. Les digo aquí, si nos detuviéramos a revisar cada una de ellas, la verdad es que no terminaríamos. Esto es de continua consulta para poder elegir adecuadamente los antibióticos. Pero bueno, en general podemos decir que las benzilpenicilinas, como la penicilina G, procaínica, benzatínica, pues van a estar principalmente, van a ser útiles en infecciones por estreptococcus piógenes, como son la faringoamigdalitis estreptocócica, como también enfermedades como la fiebre reumática. La fiebre reumática es una manifestación sistémica de una infección por estreptococcus piógenes. Afecta articulaciones, puede provocar cardiopatía reumática, puede causar una artritis reumática. Entonces, allí puede ser útil este tipo de antibiótico. Streptococcus pneumoniae, obviamente, pues es responsable de neumonías bacterianas. Enterococcus fecalis, también otro tipo de agente infeccioso. Neisseria meningitidis, que es un tipo de bacteria que va a provocar infecciones del sistema nervioso central, por eso el nombre de meningitidis, va a causar meningitis. Neisseria gonorrea, pues es precisamente la bacteria responsable de la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual, y que esta bacteria en particular es muy sensible precisamente a la penicilina, y también la podemos emplear en infecciones por Staphylococcus aureus, pero cuando nosotros hayamos demostrado que no son productores de penicilinasas, porque si ya tienen ese mecanismo de resistencia, le podemos poner una benzatínica y después 10 procaínicas, y al terminar otra benzatínica, y no le vamos a hacer absolutamente nada a esa bacteria. También es útil en infecciones por Clostridium. Clostridium son especies de bacterias que viven en el suelo, que son anaerobias, es decir, que pueden vivir en espacios donde hay poca oxigenación, como por ejemplo el Clostridium tetani, que es el que causa el tétanos, que bueno, para ello hay una vacuna antitetánica, ¿no?, que nos protege contra el efecto de una toxina que provoca, que sintetiza esta bacteria. La vacuna nos protege contra esa toxina, pero también hay algunas antitoxinas. Pero también hay otros tipos de clostridios, como Clostridium difficile, que vive en nuestro intestino grueso. Es una bacteria que allí está, es parte de nuestra flora normal, pero que en algunas condiciones puede, sobre todo cuando utilizamos antibióticos a dosis altas por tratamientos prolongados, podrían provocar un síndrome de enterocolitis necrosante, y es provocado por bacterias de tipo Clostridium. Infecciones periodontales como, pues bueno, angina de Vincent, que es un tipo de afección, de lesión que forma pus en la garganta. Infecciones pulmonares de origen orofaringio, obviamente pues las que se originaron en vías respiratorias superiores y que se complicaron ya con una neumonía, ¿no? No todos los antibióticos se van a emplear como un tratamiento neutralizante. Algunos se van a utilizar también como antibióticos profilácticos, y la penicilina es uno de ellos. En pacientes que tienen el antecedente de fiebre reumática, ellos, además de tener un tratamiento se podría decir que de erradicación de la infección, que es en la etapa aguda, ellos deben de tener un esquema preventivo para precisamente evitar la recurrencia de estas infecciones. Entonces, ese puede ser también un mecanismo de utilidad en este caso, ¿no? Y así, algunas aminopenicilinas, etcétera, cada una de ellas, digo, tiene diferentes mecanismos de acción. Voy a avanzar un poquito, pues no vamos a terminar. Las cefalosporinas, bueno, pues aquí les digo, van clasificadas de acuerdo a su
algunas características químicas y que les confieren también algunas propiedades antibacterianas. Y reconocemos a cefalosporinas de primera generación como la cefalexina, la cefazolina, cefalosporinas de segunda generación como la cefoxitina, cefotetán, cefuroxima, cefalosporinas de tercera y cuarta generación que tenemos como la cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefepima, ceftarolina y algunas combinaciones tanto de cefalosporinas como de algún inhibidor de beta-lactamasa, como son ceftazidima con avibactam, ceftolozano con tazobactam. Bueno, aquí ya están incluidos otros que no son cefalosporinas, como los carbapenems, que tenemos ertapenem, doripenem, imipenem, meropenem. Les decía que son otra clase de antibióticos beta-lactámicos. Los glicopéptidos, como la vancomicina, telavancina, dalbavancina, oritabancina, que bueno, todos ellos, aunque no son precisamente antibióticos beta-lactámicos, van a ir dirigidos contra la síntesis de la pared celular. Y también la streptomicina, que es un lipopéptido. Y bueno, pues aquí vemos como el ácido clavulánico, pues por sí solo, pues bueno, no lo vamos a administrar, pero sí en combinación y bueno, nos puede ser, decía yo, que le da una mayor resistencia a los antibióticos betalactámicos para inhibir la acción de las enzimas que hidrolizan el anillo betalactámico y pues igual lo podemos utilizar en infecciones respiratorias superiores, inferiores, infecciones urinarias, obstétricas, ginecológicas, infecciones de la piel, tejidos blandos, infecciones óseas, articulares, intraabdominales, odontológicas y también como profilaxis en algunos procedimientos maxilofaciales, en otorrinolaringología, en cirugías ortopédica, de trauma, etcétera, ¿no? Y bueno, los betalactámicos monocíclicos, como eran los monobactam, pues también infecciones urinarias, etcétera, ¿no? Pero les digo, principalmente en infecciones que son un poquito más graves, como neumonías, osteomielitis, sepsis, meningitis, infecciones por pseudomona, en el caso de pacientes que tienen fibrosis quística, es un problema que la pseudomona coloniza esas secreciones respiratorias y pues es allí muy útil este tipo de antibióticos. Y bueno, ya en asociación con otros tipos de antibióticos, pues en infecciones extensas como las abdominales, en obstétrico-ginecológicas, en óseas postraumáticas, donde hay mucho tejido necrótico, desvitalizado, que precisamente impide que los antibióticos lleguen al sitio donde van a inhibir el crecimiento bacteriano. Infecciones en pacientes que están inmunodeprimidos, porque precisamente aparecen infecciones oportunistas, en pacientes que están quemados en forma muy extensa, meningitis neonatal. Y las cefalosporinas, pues tenemos diferentes aplicaciones. Les digo, son antibióticos de amplio espectro, entonces van a ser útiles tanto en infecciones respiratorias como urinarias, como etcétera, ¿no? Piel, etcétera, neumonías, etcétera. Y obviamente cada antibiótico pues, requerirá su dosis específica para tratar una infección respiratoria de vías superiores altas, como para tratar una infección más grave como una sepsis, ¿no? Y hay los carbapenems, que son otro tipo de beta-lactámicos, bueno, tratamiento empírico cuando tenemos un paciente con una neutropenia febril, es decir, que el paciente se le hace un estudio de una biometría hemática, tiene una disminución de los glóbulos blancos, específicamente de los neutrófilos, y se manifiesta con fiebre. Entonces ahí el paciente puede tener una infección bacteriana. ¿De qué tipo? ¿Quién sabe? En tanto aislemos nosotros el agente, una buena intervención es iniciar con un carbapenem. Y pues en infecciones invasivas del sistema nervioso central como meningitis, infecciones nosocomiales, o sea, aquellas que se provocan por bacterias que viven en el ambiente hospitalario y que van a ser multiresistentes a algunos antibióticos de uso común, bueno, pues una opción es utilizar carbapenems.
e infecciones graves, ¿no? Y bueno, tenemos a los aminoglucósidos, que son ya otra clase de antibióticos, que son los que inhiben las síntesis proteicas, decíamos a partir de la inhibición de la subunidad 30S. Son productos naturales o son semisintéticos, se obtienen a partir de especies de hongos conocidos como actinomicetos. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas bacterianas en la subunidad 30S. Su efecto es bactericida, no se absorben adecuadamente por vía oral, por eso la mayoría de ellos son para uso parenteral, ya sean intramusculares o intravenosos. Solamente por allá hay alguno que se administra por vía oral, pero por lo general van a ser parenterales. Y su eliminación es renal, por eso también debemos asegurar que el paciente tiene una buena función renal para poder hacer una correcta eliminación. Pero también los aminoglucósidos, aunque a pesar de que son antibióticos de amplio espectro y muy buenos, y también son lamentablemente muy utilizados de manera irracional en infecciones, cuando el paciente le dice al médico, deme unas inyecciones porque quiero que se me quite rápido la infección, pues luego le meten gentamicina, amicacina, y lo único que provocamos es precisamente esta resistencia bacteriana y es los efectos que son principalmente nefrotóxicos y ototóxicos. Entonces podríamos inducir a un daño renal, pero también inducir a una pérdida del oído, sobre todo cuando lo utilizamos en dosis altas, por tratamientos un poquito prolongados, y también cuando lo utilizamos en niños pequeños, recién nacidos, niños pequeños, si no calculamos adecuadamente la dosis, podemos provocarles una sordera iatrogénica por el uso de los aminoglucósidos. Entonces, eso son reacciones adversas de clase, es decir, todos los aminoglucósidos van a tener ese tipo de reacción adversa. Entonces, puede ser esta pregunta de examen, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes clases representantes: gentamicina, tobramicina, amicacina, streptomicina, neomicina y la paramomicina. Cada uno de ellos va a tener sus infecciones, les digo, sus indicaciones. Puede ser infecciones urinarias, son muy buenos para infecciones urinarias, también infecciones dentales, en enfermedades como endocarditis, por ejemplo, la gentamicina puede ser utilizada en peste, en tularemia. O sea, son bacterias que son también muy específicas. También puede tener alguna actividad contra pseudomonas, etcétera, ¿no? La streptomicina, ya lo hemos dicho, aparte, pues es un medicamento antituberculoso, entonces puede ser muy útil únicamente destinarlo a esa indicación. Pero vean, les digo, a pesar de que tienen buenas indicaciones, buen efecto, nos dice aquí que, bueno, tiene una actividad sinérgica cuando se combina con un agente de pared celular contra muchos organismos. Es decir, sí podemos combinar aminoglucósidos con algún beta-lactámico o con vancomicina, por ejemplo, cuando vamos a tratar infecciones que son muy graves, y pues bueno, necesitamos un doble o hasta triple tratamiento, esquema antibiótico. Pero dice aquí toxicidad vestibular que se vuelve coclear, y esto nos va a producir la pérdida del oído. Y toxicidad principalmente renal y reversible, ¿no? Bueno, aquí quiere decir que el daño renal no se va a poder recuperar, ¿no? La amicacina, pues es básicamente lo mismo. Y nada más la streptomicina, que les digo que, bueno, pues preferentemente se utiliza para pacientes con tuberculosis. Su extensión de efecto, pues es básicamente lo mismo que la gentamicina. Tiene alguna actividad contra algunos enterococos resistentes a gentamicina. Tiene una actividad que es importante contra Mycobacterium tuberculosis, pero también causa toxicidad vestibular, también causa toxicidad, nefrotoxicidad, aunque no está aquí señalada. La neomicina, bueno, es precisamente uno de los aminoglucósidos que les decía yo que se puede administrar por vía oral. Se utiliza, por ejemplo, en pacientes que tienen encefalopatía hepática, porque precisamente las bacterias comienzan se alimentan de los sustratos que hay en el intestino y comienzan a formar sustancias de desecho que van a causar esos síntomas de una encefalopatía
hepática. Entonces, una manera de nosotros intervenir para que un paciente con, por decir, una enfermedad hepática no tenga datos de encefalopatía es la administración de neomicina para inhibir el crecimiento bacteriano. También se utiliza como alguna forma de preparar al intestino para llevar a cabo un procedimiento intraabdominal o intestinal. Y esto porque, pues, de alguna manera, pues, estamos barriendo con las bacterias que allí se encuentran, ¿no? En la luz intestinal. ¿Vale? Y la paramomicina también existe en vía oral, intramuscular y también tópica. Y aquí, pues bueno, las principales indicaciones son infecciones por criptosporidia, pero también amibiasis intestinal, que la amiba no es una bacteria, es un parásito, es un protozoario, y la leishmaniasis, que también es un protozoario intracelular que causa unas enfermedades cutáneas, pero que también tienen complicaciones cardiovasculares, etcétera, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, allí puede ser útil, ¿no? Y bueno, tenemos a las tetraciclinas, también son inhibidores de las síntesis proteicas, pero estas son otro tipo tienen otro tipo de estructura química y básicamente pues van a tener una actividad bacteriostática, pero de amplio espectro. Su mecanismo de acción pues es inhibir esta síntesis de proteínas bacterianas a través de su unión a la subunidad ribosomal 30S. Poseen actividad contra bacterias gram positivas, gram negativas, algunas bacterias anaerobias, riquecias, clamidias y micoplasmas. Las micoplasmas son una especie de bacterias muy específicos también, causan infecciones, algunas de ellas como pulmonares, como Mycoplasma pneumoniae. Las riquecias pues son enfermedades que causan enfermedades como por ejemplo la sífilis, el treponema, pues es un tipo de riquecia. Hay otras como la borelia, como la enfermedad de Lyme, que son por picadura de artrópodos y podemos tener ese tipo de infecciones. Clamidias, pues, también nos causan enfermedades pulmonares, pero también enfermedades genitourinarias. Y bueno, pues aquí tenemos tetraciclina, doxiciclina, minociclina, tigeciclina, y que, bueno, aunque tienen diferentes, decíamos, espectro antibiótico, algunas de ellas van a ser más utilizadas en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la tetraciclina, la minociclina pues, son usadas, por ejemplo, en el acné. Si recuerdan ustedes el ejercicio que hicimos de ese caso clínico, se había prescrito minociclina, entonces es un tipo de tetraciclina que tiene esa capacidad inhibitoria de una bacteria que se llama Propionibacterium acnes, que es responsable del acné comedónico. Y bueno, también, al igual que las aminoglucósidos, se excretan por vía renal, pero también tienen toxicidad renal y llegan a ser hepatotóxicos en dosis muy altas, ¿no? Recuerden ustedes también que bueno, las tetraciclinas particularmente pueden ser, se pueden unir a algunos metales, se pueden unir a algunos elementos, por ello debe de evitarse su administración con alimentos, administración también con antiácidos, porque van a impedir su absorción y no van a ser efectivos aún después de administrar las dosis terapéuticas. Pero vean que también pues, podemos emplear estos antibióticos en infecciones también sistémicas como neumonías, infecciones de tejidos blandos, piel, infecciones genitourinarias, en sífilis como una alternativa a la penicilina, en anthrax, tularemia, en enfermedad de Lyme, leptospirosis, que son precisamente estas enfermedades rickettsiósicas, que son otro tipo de agentes bacterianos, ¿no? Y bueno, su utilidad pues es precisamente muy evidente sobre la piel, porque también se concentra mucho en esos tejidos, ¿no? En la piel, en tejidos blandos, y por ello su utilidad en el acné y en infecciones superficiales. Y bueno, hay otro tipo de antibióticos que ya incluimos aquí, que también van a inhibir esa síntesis de proteínas bacterianas, como cloranfenicol. Esto lo podemos administrar por vía intravenosa, vía oral. Dice aquí que, pues bueno, ya no se emplea en Estados Unidos, pero aquí en México sí lo seguimos utilizando. Y está indicado para infecciones
causadas por riquecias, meningitis bacteriana y pues debido precisamente al riesgo de la toxicidad que puede llegar a ser mortal, solamente se va a reservar como un tratamiento alternativo. Pero tiene buena actividad contra Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, riquecias, Vibrio cólera, que es responsable de la cólera, Enterococcus, y hay que estar monitorizando este medicamento y como se elimina por vía hepática, pues puede ser muy, muy tóxico. Y los macrólidos, bueno, tenemos eritromicina, claritromicina, acitromicina, telitromicina, y todas ellas, pues bueno, también tienen amplio espectro. Y, por ejemplo, decimos que la eritromicina, pues comparte las mismas indicaciones que la penicilina, pero es una alternativa para cuando las personas son alérgicas. Y la acitromicina, que es uno de los antibióticos que se utiliza muy comúnmente, podemos encontrarlo en vía intravenosa, vía oral, y puede ser útil en infecciones como neumonía, en enfermedades respiratorias bajas como bronquitis crónica, otitis media, faringitis bacteriana, clamidias. La ventaja de la acitromicina, quizás sobre el resto de macrólidos, es que tiene una vida muy, muy amplia. Vean aquí, dice que una vida media de 48 horas. Por ello, nosotros podemos dosificar únicamente con 3 tomas, o sea, cada 24 horas, y eso reemplazar un tratamiento, por ejemplo, con penicilina por 7 a 10 aplicaciones para tratar una infección respiratoria por estreptococo, ¿no? Pero pues la gente luego cree que con 3 pastillas no es suficiente y el tratamiento lo pueden llegar a extender. Entonces hay que tener cuidado porque aunque es un buen antibiótico, tiene también sus reacciones adversas, como por ejemplo causar algún tipo de trastorno en el ritmo cardíaco y causar arritmias. La misma citromicina tiene propiedades antiinflamatorias, por eso es que también puede tener utilidad en algún otro tipo de procesos infecciosos que se acompañen con inflamación. Y bueno, aquí tenemos finalmente otras clases de antibióticos que decíamos que no eran muy comunes en nuestro medio, quizá el que sí, linezolid, y pues bueno, son inhibidores bacteriostáticos de la síntesis de proteínas, y dice aquí de manera general que tiene una excelente absorción oral, se distribuyen ampliamente, incluso al sistema nervioso central, y también útiles cuando el paciente está con una disfunción de la médula espinal, por lo cual no hay células de defensa, neuropatía periférica a largo plazo como reacción adversa, riesgo de síndrome serotoninérgico con el uso concomitante con antidepresivos, y bueno, está indicado en infecciones de la piel, tejidos blandos, neumonías, infecciones por enterococos, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí ya como última diapositiva tenemos otros, y de aquí quizá el más importante es la vancomicina, y pues ahí vienen las indicaciones. Voy a detener ya la clase porque ya son las 3 de la tarde y entiendo que ustedes tienen una clase enseguida después de esta. Les agradezco mucho que hayan estado presentes y atentos, y por favor no olviden dejar su asistencia allí. La próxima clase vamos a tratar de finalizar todos los antibióticos y también hablar algo acerca de los antivirales, antimicóticos, antiprotozoarios. Y pues muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, gracias. Gracias, cuídense.